La oficina, la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional y el Instituto de Estudios Sociales en Población, IDESPO, les dan la bienvenida y les agradecen su participación en esta conferencia de prensa en la que se darán a conocer los resultados de la encuesta nacional Percepción sobre la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Nos acompañan para la presentación de este estudio el doctor Norman Solórzano Alfaro, director del IDESPO, así como quienes integran el equipo investigador, la doctora Cintia Mora Izaguirre y el licenciado Jason Hernández Murillo. El doctor Solano Alfaro es jurista, investigador y actual director del IDESPO. La doctora Mora Izaguirre es comunicadora y politóloga y trabaja como investigadora y docente en el IDESPO. Coordina el programa Migraciones, Cambio Social e Identidades desde 2017. El licenciado Hernández Murillo es sociólogo y labora como asistente profesional académico en el programa Migraciones desde 2020. Le voy a dar la palabra al doctor Norman Solórzano, quien posteriormente cederá el micrófono a los especialistas para que se refieran a los hallazgos del estudio. Buenos días, don Norman. Buenos días, Víctor. Y extiendo un saludo solidario a toda la comunidad de reporteros y reporteras que nos acompañan en esta conferencia de prensa, así como a todas las personas que nos siguen por las redes sociales de la Universidad Nacional y del IDESPO. Hoy es un día especial y por ello también desde nuestro Instituto de Estudios Sociales en Población enviamos un saludo muy sentido a las comunidades afrodescendientes en este día en que conmemoramos el Día de la Persona Negra y la cultura afrodescendiente. Esta es una nueva entrega que hacemos de resultados de investigación con información que ha sido recolectada, procesada, sistematizada, siguiendo los más altos estándares de rigor, una información contrastada y sobre todo de utilidad, tanto para las personas de la comunidad nacional que necesitan informarse, prepararse, y con ello también incidimos en los procesos de sensibilización y concientización sobre algunas de las cuestiones que aquejan nuestra realidad y nuestra cotidianidad como sociedad costarricense y también en el contexto mundial. Pero también es información, son estudios que abonan y apoyan la labor de tomadores y tomadoras de decisión, en particular aquellas personas que tienen incidencia en la conducción y la implementación de políticas públicas. En esta ocasión hacemos la presentación de esta encuesta nacional de percepción sobre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, que ha sido preparada por nuestro equipo de investigación del programa Migración, Cambio Social e Identidades. Esta da continuidad también a la línea de trabajo, de investigación, que en el tema de trata de personas, el IDESPO ha ido desarrollando en los últimos años. Definitivamente tenemos claridad de que el tema de la trata de personas no nos es ajeno, no es un asunto que afecta simplemente a otras sociedades, sino que es algo que ya ha tocado nuestras puertas y también lo tenemos dentro. Y sobre todo, necesitamos prepararnos como población para poder reconocer aquellas situaciones que van evidenciando que se está dando este fenómeno. Porque muchas veces tendemos a
naturalizar ciertos comportamientos, a naturalizar y a pensar que hay situaciones que, aunque lamentables, deben o tienen que seguir siendo así. No, con este estudio y muchas otras acciones que desde las universidades públicas implementamos día a día y en lo propio nuestro Instituto de Estudios Sociales en Población, queremos contribuir a ese proceso de concientización. Hoy por hoy, el tema del tráfico de personas y el tráfico ilícito, la trata de personas, es uno de esos temas y problemas que lindan y circulan, inclusive por los mismos círculos o afines de otras lacras, como el tema del narcotráfico, el tema de la venta de armas, que no se confunden, pero hay una cercanía y en muchos casos hay una connivencia y que también son expresión en ciertos ámbitos, sobre todo cuando no se asume con responsabilidad el mandato que desde los instrumentos internacionales y la propia legislación nacional para poder enfrentar este tipo de flagelos. Hoy podrán ver cómo los temas también de la información, pero también la concepción que se tiene sobre la trata de personas es un asunto que demanda una mayor atención en nuestros procesos educativos, nuestros procesos de formación. En fin, con esto, el Instituto de Estudios Sociales en Población, como parte de las universidades públicas, asumen siempre su compromiso con la sociedad costarricense, entregándoles productos de calidad y contribuyendo a hacer de esta una mejor sociedad. En lo que sigue, nuestros compañeros del programa Migraciones, Cambio Social e Identidades, empezando con la doctora Cintia Mora Izaguirre, que es la encargada de esta investigación, y nuestro asistente de investigación, Jason Hernández, podrán presentar esos resultados. Adelante, doctora Mora. Muchas gracias, Norman, por la apertura del evento. Yo quisiera darle, bueno, para dar las instrucciones de esta etapa de resultados, vamos a iniciar, el compañero Jason iniciaría con una parte de la presentación, posteriormente yo retomaría la palabra y luego abrimos también un espacio de preguntas. Pero entonces en este momento cierro el micrófono y le doy la palabra al compañero Jason Hernández. Muy buenos días. Reciban la más cordial bienvenida. Este es el informe de una encuesta nacional sobre percepción de trata y tráfico ilícito de migrantes, realizado por el programa Migraciones, Cambio Social e Identidades del Instituto del Instituto de Estudios en Población y IDESPO de la Universidad Nacional. El equipo investigador del programa Migraciones, bueno, está a cargo de la doctora Cintia Mora Izaguirre, quien es la coordinadora. También el Aarón Mora Barahona, Nuria Rodríguez y mi persona. También se toma en cuenta el equipo del Centro Tecnológico de Investigación Social, el CETIS, que está a cargo de la doctora Laura Solís Bastos. Y también vemos que está la estadística Stephanie Cordero, asistentes profesionales Gisela Segura, Gilania Margot, Marianela González y los técnicos Carlos Sánchez Rojas y Livan Gómez Hernández. La investigación, digamos, se hace con un grupo de entrevistadores. Todos son estudiantado de la universidad, conformado por alrededor de 65 personas, entre entrevistadores y supervisores o supervisoras. Bueno, la metodología de la encuesta
Esta se desarrolló o se hicieron por medio de llamadas telefónicas entre el 14 y el 22 de abril. Se realizó en 3 turnos. Se llamaba en la mañana, en la tarde y parte de la noche. Aproximadamente entre las 9 de la mañana y las 8 de la noche. Se llamó a telefonía celular únicamente, la cual corresponde al 97.6% de la población nacional que posee o tiene un celular. El alcance de esta encuesta es del 97.6% de las personas que tienen telefonía celular. Luego, el marco muestral se desarrolló por medio del método Wolfsberg. Este consiste en tomar, digamos, los primeros 4 dígitos de números de teléfonos activos y los restantes 4 números se generan de forma aleatoria. Por ejemplo, si una línea empieza con 8101, se sabe que hay líneas activas con esos 4 dígitos inicialmente y los otros 4 se producen de manera aleatoria hasta generar un marco muestral grande y se provee con listados a las y los entrevistadores del IDESPO para que empiecen a llamar a cada uno de los números telefónicos, conservando así también la anonimidad de cada una de las personas a las cuales se les llama. La muestra final, bueno, quiere decir que el resultado que obtuvimos al final fue de 910 personas encuestadas con un error de muestreo de un 3.2 y a un nivel de confianza del 95%. Empecemos con los resultados. Vemos las características sociodemográficas de la población encuestada. Esta columna que está acá sin ponderar fueron los resultados que obtuvimos al azar por medio de la encuesta. Vemos que se obtuvo un resultado de 46,8 hombres y 53,2 mujeres. Si lo comparamos con la encuesta nacional de hogares realizada por el INEGI en el año 2022, el año pasado, vemos que está por el azar muy similar. Ya a la hora de hacerlo por grupos de edad, sí se obtuvo un poco de diferencias en cuanto a la edad y el nivel educativo de las personas. Sin embargo, la estadística Stephanie Cordero del CETIS, ella hace una ponderación en la base para obtener resultados más parecidos a los de la encuesta nacional de hogares, es decir, a la realidad costarricense. Esta encuesta se divide en 3 grandes segmentos. El primero de ellos es el conocimiento sobre trata de personas y vemos los resultados que se obtuvieron en esta parte de la encuesta. El primero de ellos, se le consultó a las personas directamente que conocen acerca del concepto de trata de personas, o sea, o qué entienden por el concepto de trata de personas. Las respuestas, que es de opción múltiple la pregunta, se derivan acá. Vemos que el primero de ellos tiene que ver con comercio de personas, luego la explotación sexual, la explotación laboral de personas, trabajos forzosos, venta de órganos y engaño, robo, secuestro de personas. También hubo otras respuestas como el tráfico de drogas, que se ve que las personas entrevistadas o una pequeña porción de ellas asocia la trata de personas con tráfico de drogas, pero es un 1% de las personas que encuestamos. Adicionalmente, vemos que el 17% de la población entrevistada afirma que no conoce o no sabe qué es trata de personas y un 5.5% lo confunde con otro concepto. El gráfico 2, va de la mano de una pregunta en la cual se le dio una serie de enunciados a las personas. Estos son los enunciados en esta columna de acá. Se les iba leyendo cada uno de ellos y las personas indicaban si estas situaciones influyen para que se den casos de trata de personas en Costa Rica. Entonces se puede apreciar, la respuesta era sí o no. Se les preguntaba si el empleo informal podía ser una situación para que influyera en la trata de personas y vemos que las
personas responden que sí. Luego vemos que son las escasas oportunidades de empleo, la falta de inspecciones por parte del Estado, la pobreza, las limitaciones para estudiar, las migraciones internacionales y el crimen organizado. La tercera pregunta viene de la mano sobre a qué poblaciones, digamos, de las poblaciones que se le va a leer a continuación, cuánto cree que o cuánto sería el riesgo que tiene cada una de estas poblaciones acá listadas con respecto a sufrir o tener alguna situación de trata de personas. La escala es mucho, poco o nada. Y vemos que al consultarle sobre personas menores de edad, eh, el 87.2% de las personas respondió que los menores de edad tienen mucho riesgo de padecer situaciones de trata de personas, seguidamente de los jóvenes de 18 y 35 años, y ya las personas adultas, la percepción de la población encuestada baja bastante. Ya un 65% de la gente dice que los adultos tienen pocas posibilidades de sufrir condiciones de trata. Luego, con otras poblaciones, ya no por rango de edad, sino digamos inmigrantes, tienen, según la percepción de la población encuestada, un altísimo riesgo de sufrir condiciones de trata. El 89% de las personas indicó que los inmigrantes tienen posibilidades, muchas posibilidades de sufrir trata. Luego las personas con un bajo nivel educativo, seguido de personas sin empleo y por último las personas indígenas. Con el cuarto gráfico va de la mano con la situación anterior, solo que esta pregunta ya iba más enfocada sobre a cuál sexo consideraban que tuviese más afectación ante una situación de trata. Se leía la respuesta, digamos, si eran mujeres, hombres u ambos por igual. Y vemos que la población costarricense indica que un 68% de la gente entrevistada indica que son las mujeres quienes tienen más afectaciones ante una situación de trata. Luego, un 29,7% dice que ambos por igual y solamente un 2% de la población encuestada dice o afirma que son los hombres quienes tienen más afectaciones ante una situación de trata. El siguiente apartado es sobre el acceso a información sobre la trata de personas, en el cual le voy a dar la palabra a la doctora Cintia Mora para que nos señale los resultados obtenidos. Bueno, Adelante. muchas gracias, Jason. Ahí le agradeceré a Jason que vaya pasando las filminas según se lo vaya indicando. La siguiente, por favor. Bueno, en esta nos dimos la tarea de preguntar sobre si ha escuchado o tiene acceso a información sobre trata de personas. En este sentido, cabe señalar que para el informe nosotros entendemos la información como la comunicación o adquisición de conocimientos respecto a un tema que permite ampliar la información que se tenga. Entonces, en este sentido, podemos ver que en el gráfico el 66,5% de las personas entrevistadas dijeron que sí habían tenido acceso a información y, bueno, y un 33,2% dijo que no habían tenido información sobre el tema de trata. En este aspecto quiero mencionar que cabe señalar que en el 2013 se dio la aprobación de la ley contra la trata de personas, que es la 9095. Entonces, ese es un elemento que tenemos que tener en cuenta a la hora de ir conociendo los resultados de esta parte sobre acceso a la información. La siguiente. Luego, la pregunta siguiente fue sobre los medios de comunicación por los que ha escuchado o ha tenido acceso a información sobre trata de personas. Acá vemos que la televisión con un 90,9% es el medio por el que las personas se dieron
tuvieron acceso a información a la trata de personas, seguido por Internet con el 80,7%. También las redes sociales juegan un papel importante como medio de acceso a la información con un 78,8%. Y bueno, también la prensa escrita o digital con un porcentaje importante, y ya luego con menos del 50% con anuncios en paradas, buses o carreteras, y la radio con 42%. En ese sentido, creo que es importante también que dimensionemos que a partir de que hubo la pandemia, muchos, bueno, toda la sociedad en general tuvo que accesar mucho a plataformas digitales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el tema de que el Internet esté en segundo lugar después de la televisión juega un rol importante también en ese contexto, que sigue siendo parte, ¿verdad? Recordemos que la pandemia vino a permear nuestras formas de trabajo y nuestras formas de relacionarse, y eso llegó para quedarse. Y con respecto a la televisión, cabe destacar que recordemos que también en la televisión algunas veces no solo se comparte información sobre la trata de personas en general, sino también muchas veces la televisión también se informa sobre hechos noticiosos ligados a la trata de personas. Entonces, esta escala de medios de comunicación por los cuales las personas tienen acceso a la información sobre trata de personas, de alguna manera ejemplifica también la manera en cómo las personas se relacionan con los medios de comunicación. La siguiente. En esta nos dimos a la tarea de preguntar sobre cómo se consideraba usted que estaba informado sobre la trata de personas. Y en esta escala le dijimos a los entrevistados que escogieran del 1 al 5 cómo se sentían, que conocían el tema, ¿verdad? Que lograban identificar, ¿verdad? Dentro de su individualidad. Y bueno, aquí el promedio fue de 3,34 en esa escala del 1 al 5, lo que quiere decir que las personas costarricenses encuestadas tienen un conocimiento más allá de la mitad, ¿verdad? Tienen un promedio más tirado a tener más información, y esto creo que es importante porque en algunos otros momentos donde el Instituto de Estudios Sociales en Población también, bueno, el IDESPO ha hecho encuestas sobre el tema de trata a lo largo de la historia del instituto, y con diferentes metodologías que, claro, debido a que son metodologías diferentes, pero al final son datos también que nos logran arrojar información sobre la percepción de trata. Vemos que de aquí, de la aprobación de la ley a también una encuesta que hicimos en el 2015, la población se siente mejor informada que en algunos años pasados, ¿verdad? Entonces, creo que aquí también, como les recuerdo, aquí estamos hablando de la información a la que se tiene acceso, y los costarricenses se sienten que están más allá del promedio de informados sobre la trata de personas. Siguiente. En este gráfico nos dimos a la tarea de preguntar si recuerda haber visto en años anteriores alguna campaña publicitaria sobre trata de personas o tráfico ilícito de migrantes. Acá un 54,1% nos dijo que no recordaba campañas, y un 44,1% nos dijo que sí recordaba campañas. En este punto en especial debemos de dimensionar que la Dirección General de Migración y Extranjería, por medio de la unidad de trata, hizo en algunos momentos en el 2016 y posteriori, hizo una campaña que se llamaba Corazón Azul. Estas campañas, ¿verdad?, que eran campañas de comunicación ligadas al tema de trata de personas y tráfico ilícito, también fueron parte, ¿verdad?, no solo de la Dirección de Migración, sino que también organismos internacionales y ONGs han incursionado por medio de campañas de comunicación para dar a conocer y que las personas identifiquen el delito. Entonces, de alguna manera, aquí vemos reflejado que esas campañas, aunque en menor medida, pero sí siguen estando en la memoria de las personas como parte de la información sobre la identificación del delito de trata de personas o tráfico ilícito. Siguiente.
Bueno, aquí vamos a hablar sobre algunos factores determinantes que les preguntamos a las personas sobre el contexto en que, ¿verdad?, se dan los delitos o se pueden identificar y también de la realidad costarricense. Adelante. En esta tabla vemos que, bueno, nos dimos a la tarea de preguntarles sobre qué tan de acuerdo está con los enunciados sobre factores determinantes de trata de personas. Y bueno, ahí vemos que en porcentajes importantes que van de más del 85%, vemos, por ejemplo, un 90,4% de personas explotadas en labores domésticas. Luego, con un 87,2% hay ofertas de empleo engañosas para fuera y dentro del país. Con 85,4% hay personas explotadas en labores agrícolas y con 85,3% hay menores de edad explotados sexualmente. Si vemos con porcentajes de más del 85%, se identifican factores de explotación, ya sea en labores domésticas, agrícolas o sexuales. Y también se identifica, ¿verdad?, en estos importantes porcentajes, cómo los seres humanos pueden ser explotados en, como en esos factores que determinan que la persona sea víctima. Ya en porcentajes más disminuidos, ¿verdad?, que van del 80% para abajo, bueno, vemos que hay lugares turísticos donde operan redes devuélvase, por favor. Devuélvase un momentito. Ahí, sí, por favor. Hay lugares turísticos donde operan redes de prostitución. Un momentito. Ahí, gracias. También hay mujeres extranjeras que vienen a trabajar en prostitución con un 78,9%. Y bueno, hay una serie de enunciados con porcentajes más disminuidos, pero acá quiero hacer mención sobre el último porcentaje que dice 48,5% identifica que sean adopciones ilegales. Este elemento cabe destacar que en décadas pasadas era usual, tal vez no es que era usual, pero era posible que se dieran adopciones ilegales por medio de ¿verdad?, de una adopción que no pasaba por la institucionalidad. Entonces, creo que también con el paso de los años y también del fortalecimiento de la institucionalidad, el identificar las adopciones ilegales como un elemento que determinante de trata, ya vean que menos de la mitad de la población lo identifica como un factor determinante. Entonces, ahí también hay que perfilar que el Estado ha hecho la tarea en el sentido de que, por ejemplo, cada vez en el país es menos posible ver el tema de adopciones ilegales. Adelante. En este punto nos dimos a la tarea de preguntarles a las personas entrevistadas cuán urgente es que el gobierno atienda las siguientes situaciones en Costa Rica con una escala del 1 al 5, donde 1 era que no era urgente y 5 era que era muy urgente. Si ustedes ven acá, bueno, la escala, todos los ítems que propusimos a los encuestados tuvieron más del 4%, y en los primeros lugares podemos ver el tráfico y venta de drogas con 4,83%, la delincuencia organizada con 4,82% y la inseguridad con 4,79%. De ahí creo que, ¿verdad?, parte de las percepciones que tienen las personas es que en general el gobierno debe de atender todas estas problemáticas, ¿verdad?, que bueno, ahí va ya en una escala de menos importancia, pero siempre con más del 4%, con ¿verdad?, violencia de cualquier tipo, pobreza, desempleo, personas que piden en las calles, migración de extranjeros, ofertas de trabajo engañosas, turismo sexual y trabajo infantil, ¿verdad? Creo que la importancia de este gráfico es que de alguna manera la población tiene la preocupación de que el gobierno atienda todas estas problemáticas con la prontitud necesaria. Adelante. Luego, este gráfico que es sobre la frecuencia con la que se presentan las siguientes situaciones en Costa Rica, ahí vemos que un 98,3% dijo que identifica que se presentan sucesos violentos, ¿verdad?, con una frecuencia de siempre y casi siempre. Crimen organizado con un
19,5% se presenta entre siempre y casi siempre en el país. El tráfico de armas con un 87,8%. El tráfico ilícito de migrantes o coyotaje con un 86,4%. La trata de personas con un 79,4% y niñez en abandono con un 78,7%. ¿Verdad? De alguna manera podemos ver que el gráfico anterior, donde nosotros planteamos a la población entrevistada sobre las situaciones que se presentaban en el país que había que atender con urgencia, también ven que estas situaciones específicas son también muy presentes en la realidad del país, ¿verdad? Con porcentajes que superan más del 90%, por ejemplo, en los dos primeros espacios, y con una frecuencia siempre o casi siempre. Adelante. Luego acá estamos con la distribución porcentual de las percepciones sobre qué entiende por tráfico ilícito de personas o coyotaje. Nosotros en esta pregunta nos hicimos, ¿verdad?, la tarea de también vincularlo a, ¿verdad?, a si las personas entendían, cómo entendían el tema del tráfico ilícito. Si ustedes lo pueden observar, realmente, ¿verdad?, por ejemplo, en la primera línea que dice personas que cruzan la frontera ilegalmente, o sin papeles, sin documentos, que cruzan ilegalmente o sin documentos, las personas coyotaje que cobran, lucran para pasar migrantes a otro país, y personas inmigrantes que pagan para pasar a otro país. Si ahí lo vemos, ese porcentaje que identifica a la población con lo que realmente es el tráfico ilícito de migrantes, un 78,3% lo identifica bien, ¿verdad? Que va vinculado al paso de fronteras sin pasar por un puesto fronterizo de las autoridades migratorias. Sin embargo, si lo vemos ya en los porcentajes menores, que tampoco es despreciable, ¿verdad?, porque sería casi un 20% aproximadamente, no lo logra identificar muy bien en el sentido de que lo confunde con el delito de trata. Y bueno, por ejemplo, otras respuestas con 2,2% y no sabe, no responde con 4%. Entonces ahí también vemos un espacio que es importante para que las personas logren distinguir, esa quinta parte de la población logre distinguir que el tráfico ilícito de migrantes está vinculado a una movilidad irregular por medio del paso de fronteras. Siguiente. Bueno, ahora nos vamos a la parte de conclusiones, en las cuales voy a enumerar una serie de elementos que son importantes. Bueno, aquí en el estudio vimos que un 77,6% acierta el concepto de trata de personas, y aquí retomo la aprobación de la ley 9095 y una serie de campañas que se han realizado a lo largo de los años, pues permiten de alguna manera que un 77% de la población logre identificar de manera correcta qué es el delito de trata de personas. Sobre los principales factores ligados al delito, ¿verdad? Está el crimen organizado, la migración irregular, pobreza, escasas oportunidades de empleo y la falta de inspección en las empresas por parte del Estado. Recordemos que en medios de comunicación en años pasados, inclusive en este mismo año, se dieron algunos elementos, ¿verdad?, unas noticias sobre explotación laboral en empresas y también en cuestiones de agricultura, por lo cual, ¿verdad?, de alguna manera la población también identifica esos elementos como posibles factores que contribuyen a que se presente el delito. También se identifican que las mujeres y las personas menores son las personas más vulnerables a la trata de personas. Los principales medios, como mencioné, ¿verdad?, la televisión, la internet y las redes sociales son la manera en que las personas han logrado accesar información. También hay una visión pesimista de las personas respecto a la criminalidad en Costa Rica en diversas formas de explotación doméstica, agrícola, infantil con fines sexuales y sexual por medio de redes de prostitución, que en esto es importante porque de alguna manera esta visión pesimista hace que las personas también identifiquen que es un caldo de cultivo para que se dé el delito de trata de personas. Siguiente.
en orden de relevancia, es muy urgente que el gobierno atienda situaciones de tráfico y venta de drogas, delincuencia organizada, inseguridad, violencia de cualquier tipo, pobreza, desempleo, personas que piden en las calles, migración de extranjeros, ofertas de trabajo engañosas, turismo sexual y trabajo infantil, ¿verdad? Esas son las preocupaciones que tiene la población encuestada y que le pide al gobierno con urgencia que haga algo al respecto. Luego, más allá de la trata de personas, el país es propenso para que se cometa cualquier delito, ya que se considera que todos los días en Costa Rica se dan sucesos violentos, crimen organizado, tráfico de armas, coyotaje y trata de personas, ¿verdad? Entonces, en este contexto de problemáticas sociales, el país tiene esta constancia, esta percepción de que diariamente estamos en vulnerabilidad por esta serie de delitos y condiciones que se presentan. También un 78,3% aceptó con el concepto de coyotaje, lo cual también se relaciona con los últimos años y meses donde nosotros, ¿verdad? Somos un país que forma parte de la ruta migratoria hacia Estados Unidos, entonces de alguna manera los costarricenses, más de un 78% logran identificar adecuadamente el concepto de coyotaje, que es el paso irregular por las fronteras. Siguiente. Bueno, finalmente las recomendaciones que nosotros como Instituto de Investigación nos gustaría plantear en la mesa es volver a implementar campañas estatales con respecto a los conceptos de trata y tráfico en una coyuntura migratoria sur-norte, como la actual, ¿verdad?, que tenemos en el continente. También que el gobierno debe invertir en la prevención y la denuncia, ¿verdad?, en sensibilizar para que se den procesos de prevención y también que las personas no teman de hacer la denuncia. Es importante capacitar y sensibilizar a la población estudiantil en general, porque si lo vemos, ¿verdad?, la televisión y las redes sociales juegan un rol muy importante a la hora de que las personas accesan a la información de trata, pero también esta misma capacitación y sensibilización va de la mano de que por la pandemia, ¿verdad?, nuestros jóvenes, adultos y los seres humanos en general tenemos una gran relación con las pantallas, por lo cual también esa relación con las pantallas hace que también los tratantes hayan encontrado en las redes sociales un nicho súper propicio para accesar a menores de edad, accesar también a adultos, ofrecer ofertas engañosas, por lo cual es importante esta capacitación y sensibilización de la población estudiantil. Finalmente, ¿verdad?, políticas preventivas, ya que la inversión social es el mayor y el mejor, y ya que la inversión social, ¿verdad?, hace que sea mayor y mejor acceso a la educación y al trabajo decente, condiciones adecuadas para que las personas costarricenses tengan mayor posibilidad de blindarse frente al delito de la trata de personas, porque recordemos que el delito, para cerrar con la presentación, el delito de la trata de personas se da dentro del país, ¿verdad? Así como sea también un cruce de fronteras cuando se presenta el delito, también el mismo delito por sí solo se puede dar dentro del país. De hecho, la mayor cantidad el año pasado de víctimas de trata de personas eran costarricenses. Y creo que con esto cerramos la parte de conclusiones y recomendaciones del informe. Quedamos a disposición. Muy bien, muchas gracias a don Norman, a doña Cintia, a don Jason. Y ahora les vamos a pedir a los dos investigadores, a doña Cintia y a don Jason, que nos den un resumen de 1 minuto aproximadamente sobre esta presentación. Empezamos. Bueno, Ok, Jason, adelante. buenos días, muchas gracias. Bueno, con respecto al conocimiento de trata de personas, se ve que la población costarricense encuestada tiene una muy buena percepción y es muy asertiva con respecto al concepto, ya que alrededor del 78% de las personas lo acertaron y eso quiere decir que es alrededor de 4 en 5 personas aciertan y tienen una buena relación con el concepto de trata de personas, lo identifican bien.
lo identifican y lo conceptualizan como el comercio de personas para la explotación sexual y laboral, ¿verdad? Que se da a base de engaños y que inclusive se da a través, termina también con tráfico de órganos, ¿verdad? También, bueno, la percepción de la población entrevistada es que son las personas menores de edad y las mujeres las que tienen mayores, digamos, los que se verían más afectados o se ven más afectados ante una situación de trata. Yo pienso que también está bastante asertivo la situación del concepto de coyotaje, ya que está muy similar. Es como 4 personas de 5 lo identifican y tienen una posición asertiva con respecto a los conceptos. Es decir, las personas costarricenses tienen o están muy familiarizadas con el concepto de trata y lo identifican muy bien. Muy bien, muchas gracias, don Jason. Doña Cintia. Bueno, respecto a los resultados vistos en la encuesta, es importante mencionar el papel que juega la televisión como un espacio, ¿verdad? Con más del 90% de personas encuestadas identifican que la televisión es el medio de comunicación por el cual lograron accesar información sobre el tema de la trata de personas, y también las redes sociales juegan un rol. Entonces, creo que ahí tenemos que dimensionar el papel tan importante que juegan en general los medios de comunicación a la hora de dar a conocer el delito, y también se comportan como una plataforma para que las personas identifiquen y de alguna manera conozcan más sobre la trata de personas. En este sentido, cabe señalar que es importante que el gobierno siga promoviendo campañas de información y de prevención sobre la trata de personas y el tráfico ilícito, porque recordemos que algunos de los resultados de la encuesta identifica que el país está muy expuesto al crimen organizado, también a problemáticas como la niñez en la calle, ¿verdad? Hay algunos elementos que hacen que sean factores que pueden influir para que las personas sean víctimas de trata de personas. Otro elemento que creo que también es importante valorar es la importancia que juega ¿verdad? En 1900, la ley 9095 que se aprobó en el 2013 ha jugado un rol para que en 10 años la población costarricense logre identificar el delito de trata de personas, y en el contexto actual de grandes movilidades por medio del territorio costarricense es importante que siga el gobierno, las ONGs y también los organismos internacionales promoviendo la información respecto al delito para promover mucho la denuncia y la prevención. Muy bien, muchas gracias, Cintia. Seguidamente invitamos a los colegas periodistas a que abran sus micrófonos y planteen sus preguntas, o si lo prefieren, las escriban en el chat. Si alguno tiene alguna pregunta, adelante. Buenos días. Adelante. Buenos días, José Adelio Murillo de Noticias Repetel. Yo tengo 2 consultas, no sé si doña Cintia me podría responder una y don Jason la otra. Vamos a ver, la primera sería cómo pues vincular la percepción que tienen los costarricenses sobre la trata de migrantes a el flujo migratorio, a la coyuntura que ahorita vive el país. Es decir, si el estudio tiene algún elemento que nos permita concluir o conocer si los chicos perciben que esta situación de trata de personas se ha agravado con esta ola migratoria que sufre el país. Y la segunda pregunta, si podemos tal vez un poco redondear la idea de por qué es importante conocer qué percepción tienen los costarricenses sobre la trata. Es decir, es importante que lo puedan identificar para que ejerzan, digamos, una participación denunciando este tipo de actos, etcétera. Bueno, voy a contestar yo primero la pregunta. Nosotros en la encuesta no hicimos una pregunta específica sobre si usted vincula el delito de trata de personas con el tráfico actual que está ocurriendo en el país con las personas, ¿verdad?, que transitan del sur al norte, ¿verdad?, con rumbo a Estados Unidos.
pero sí, en general, ¿verdad? A la hora que nosotros consultamos sobre la información que tiene al respecto la población encuestada, hay que mencionar que esa información por la cual ellos ¿verdad? Se nutren de elementos vinculados al tema pasa también por esas noticias, ¿verdad? Pasa también no solo por las campañas de publicidad, que en algún momento, campañas de comunicación que hizo la Dirección de Migración, que inclusive hizo organismos internacionales como es ACNUR. Recordemos las vallas en los buses, en las paradas, que son, ¿verdad?, elementos que permiten sensibilizar a la persona, pero definitivamente también el tema de las noticias que surgen con este tráfico de personas, ¿verdad?, que pasan de una frontera a otra. Recordemos que al final también el tráfico ilícito de migrantes junto a la trata de personas son delitos muy similares, ¿verdad?, que uno puede conllevar al otro, y por lo cual, aunque nosotros no hicimos una pregunta específica, sí cabe señalar que esos elementos de información también juegan un rol, ¿verdad?, el actual tráfico de personas que hay en el país, ¿verdad?, de migrantes que pasan por territorio costarricense. Don Jason. Bueno, como vimos, se identificaba que 4 de 5 personas están muy familiarizadas con el término, y también parte de las recomendaciones que se extienden es tratar de empezar a sensibilizar a la población desde edades más tempranas. Entonces va del lado de que desde la escuela las personas se empiecen a identificar, poder identificar las situaciones de trata para prevenirlas, y también que inclusive poder hacer que se denuncie más esta situación que a veces cuesta mucho, ¿verdad?, identificarla, inclusive para las mismas autoridades, por las condiciones en las que se da este fenómeno. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún colega o tiene alguna Sí, pregunta? ¿No? Adelante, sí, don Jason. Dagoberto Alfaro de Roberto. Telenoticias. Yo quería hacérsela directamente a don Norman Solórzano, porque me parece muy interesante todos los datos, pero a veces se quedan ahí en el aire. ¿Qué van a hacer directamente con esto para que el gobierno de veras actúe con respecto a todas las solicitudes prácticamente que hace la gente? Buenos días, don Dagoberto. El trabajo de investigadores es recabar información, sistematizarla, procesarla, al menos en este campo específico de los estudios de opinión, y poder presentarla, ofrecerla, como en este caso, a comunicadores, a la población en general, y también la hacemos llegar, no posible, a los tomadores de decisión. Mas no nos corresponde la implementación de las medidas. Obviamente, como universidades estamos también en el proceso de trabajo colaborativo para generar conocimiento sobre los fenómenos y eventualmente también alumbrar pistas de solución. Pero como queda claramente señalado en las recomendaciones finales, al Estado y sobre todo a las instancias más directamente concernidas, tanto en el ámbito de seguridad, en el ámbito de educación, como en el ámbito de la intervención social con relación a la infancia, etcétera, las que deben también orientar e impulsar estas acciones. Con ello, ratifico, estamos cumpliendo con este cometido, estamos trayendo esta información y más bien es un trabajo ahora conjunto que comunicadores, comunicadoras, educadores, etcétera, lo planteemos y exijamos que se cumplan también sobre todo los compromisos asumidos y expresados en la legislación, como bien lo ha señalado la doctora Mores Aguirre, y en los instrumentos internacionales a los cuales Costa Rica también ha adherido. Gracias, don Norman. David Solórzano, adelante. Hola, muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, adelante.
Perfecto. Bueno, un poco siguiendo el tema que plantea el colega anterior, ¿se ha establecido algún tipo de comunicación con estas distintas ONG que trabajan en conjunto en lo que es el tema de migración y en el trata de personas para poder hacer llegar de una vía más expedita este estudio al gobierno, tomando en cuenta que pues como representantes de instituciones internacionales que trabajan la materia en Costa Rica, pueden darse la atención más directa a este tema, a este estudio que ustedes están realizando? Bueno, ahí sí, si querés, contesto yo. Creo que, bueno, uno de los aspectos importantes a mencionar en esa línea es que, de hecho, el IDESPO forma parte del foro que hay en la Defensoría del Foro de Población Migrante. Entonces, nosotros, de hecho, usualmente cuando hacemos encuestas y hacemos también estudios, inclusive de naturaleza cualitativa, solemos compartir los resultados de investigación en este espacio, el cual, además de reunir a organizaciones que trabajan con migrantes y organismos internacionales, también están actores estatales. Entonces creo que, bueno, esa es una plataforma en la que el IDESPO usualmente suele compartir los resultados de investigación. También está otros espacios donde, por ejemplo, el Observatorio de Trata y Tráfico de Personas, donde varias universidades nos reunimos junto con algunas instituciones del gobierno para, ¿verdad?, monitorear el tema, pero también es una realidad que la pandemia vino a golpear mucho estos espacios. También el cierre de fronteras vino a hacer que en algunos momentos, ¿verdad?, la frontera estuviera cerrada y legalmente el Estado identificara que no había, ¿verdad?, que no había movimientos de personas entre ¿verdad?, entre estas fronteras cerradas, a sabiendas que muchas de estas personas pasan, ¿verdad?, de manera oculta. Entonces creo que estos espacios donde nosotros solemos compartir estos datos son muy importantes, pues permiten a los tomadores de decisión, también a las organizaciones que trabajan con migrantes y demás, ver, porque creo que uno de los resultados más importantes de esta encuesta es que si vemos esta ley se aprobó hace 10 años, y eso quiere decir que en 10 años el Estado costarricense ha logrado hacer la tarea para que las personas identifiquen el delito, ¿verdad? Obviamente vienen etapas, ¿verdad?, donde no solo se pasa por identificarlo, sino también yo sensibilizarme, ¿verdad?, y saber que una persona es víctima, y entonces tengo la capacidad y la posibilidad de denunciar, pero creo que también hay que reconocer el trabajo que se ha hecho a lo largo de estos 10 años, que no puede, o sea, no podemos dejar que este trabajo se caiga, sino que tenemos que seguir fortaleciendo las campañas de sensibilización, de comunicación y también de denuncia del delito. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que desee hacer otra pregunta? Disculpe, es que, bueno, el tema de los migrantes que están cruzando en estos momentos, que obviamente ya usted habló al respecto, pero entonces está el otro punto y que usted destacó, este delito también se está dando con los nacionales. Entonces, específicamente en este tema en el que no tendría que ir de la mano directamente con estas organizaciones, ¿cuál es el trabajo que se va a hacer? Bueno, hay que mencionar que existe la CONAC, ¿verdad?, que es la Coalición Nacional de Trata de Personas, donde de alguna manera, de manera interinstitucional, ¿verdad?, que de hecho fue creada por medio de la Ley 9095, se da bueno, además de la creación del ERI y de alguna serie de instrumentos y también de metodologías para trabajar interinstitucionalmente, ¿verdad? Por eso es que la atención del delito de trata de personas es tan complejo, ¿verdad? Porque requiere no solo de una institución, sino requiere de todas, ¿verdad? Y además también no solo está la víctima, sino muchas veces está también las personas dependientes de esta víctima. Entonces, por ejemplo, la coalición es un espacio donde también en algunos otros momentos hemos ido a compartir resultados de investigación, y es un espacio con actores técnicos, ¿verdad?, de las diferentes instituciones. Si no me equivoco, son como 12 instituciones o más las que se reúnen. Entonces, usualmente nosotros también hacemos entrega de resultados, y bueno, y esta vez no sería la excepción para
dar a conocer estos resultados y que también se den entonces tomas de decisiones más informadas, reconociendo, como insisto, lo que se ha hecho a lo largo de estos últimos 10 años y también asumiendo los desafíos que tiene el país de cara, por ejemplo, a la necesidad de fortalecer la atención a las víctimas, a la identificación y al fortalecimiento económico que requiere la atención de este delito en el país. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Queda alguna pregunta pendiente? ¿No? Bueno, la Oficina de Comunicación y el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional les agradecen su participación en esta conferencia de prensa y esperamos encontrarnos próximamente en otro estudio de la Universidad Nacional. Muchas gracias.